Dios les bendiga, mis amados, muy buenos días. Damos gracias al Señor por un nuevo día, un día lleno de bendición, un día lleno de la gloria de nuestro Dios que nos permite estar aquí con ustedes una vez más compartiendo la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por las escrituras, por el poder darnos acceso a la palabra que salió de su boca y traer revelación, esa palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esperemos que el Señor nos hable y sea glorificándose en este texto y en esta enseñanza. Mi nombre es Luis Alfonso Daza Peláez y estoy acompañado de mi esposa, la pastora Darlene Sánchez. Un saludo para todos mis hermanos, los que están allí escuchando la radio esta mañana maravillosa del Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Bueno, y vamos a empezar con un tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, te damos gracias por cada oyente, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque fuiste tú, bendito Dios del cielo. Gracias, Jesús amado, por haber muerto en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos paz, tuviéramos bendición, sanidad y lo más importante, salvación, bendito Dios. Santifícanos en tu verdad, santifícanos en tu palabra. Espíritu de Dios, que seas tú obrando poderosamente, Señor, derramando de tu gloria, de tu gracia y de esa revelación, Señor amado, en cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sazónala, llénala de tu sal, bendito Dios, para todos los oyentes y que sea para la necesaria edificación de cada una de las personas que están allí escuchando este programa, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, los invito a que vayamos a la palabra de Dios, a Filipenses 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, esta mañana la palabra de Dios nos invita a regocijarnos en el Señor en estos tiempos donde estamos de nuevo volviendo a la presencia de Dios, volviendo de nuevo a tener una fe auténtica delante de la presencia del Señor. La palabra de Dios nos invita a que debemos de regocijarnos, de alegrarnos, de festejar y tener gusto y placer por buscar la presencia de Dios en unos tiempos donde realmente la fe de muchos ha menguado y han dejado de creer en el Señor. Es necesario de nuevo volver a la palabra de Dios. Pero esposo, lo interesante de este versículo es que fue escrito mientras Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué piensas? Claro que sí, estaba preso y mientras que estaba preso, él llegó a una conclusión y dijo, regocijaos en el Señor, regocijaos. Y dice la palabra del Señor que nuestras peticiones tienen que ir dirigidas no a nuestro corazón ni a la queja, sino a nuestro Dios. Impresionante que una persona que esté pasando necesidades, esté pasando cárceles, esté pasando tribulaciones y necesidades grandes, y Él mismo nos diga que nos tenemos que regocijar en el Señor y de que las peticiones y nuestras necesidades las pongamos delante del Señor con acciones de gracias. Ahí hay un secreto y hay algo oculto. Amén, así es. Y lo más interesante, esposo, es que muchas veces leemos las promesas de Dios en la Biblia y creemos que los hombres de Dios escribieron estas promesas estando ellos de pronto, no sé, relajados ahí en la casa, descansando sin problemas y sin adversidades. Y a veces nos ignoramos que esa palabra pudo estar escrita en un momento donde ellos estaban pasando una gran aflicción. Notemos que Pablo, aún estando preso, y pues si hoy en día las cárceles son, digamos, deplorables para el ser humano y vemos mucha, digamos, inhumanidad allí, que vemos personas que realmente sus derechos son vulnerados en todo sentido.
Imagínense las cárceles de aquella época, cómo serían, que no tenían sanidad, no tenían baños, no tenían drenaje, no tenían nada de lo que hoy hay algunas que tienen. Y creo que la aflicción de Pablo al estar preso debió haber sido muy grande. Y vemos cómo este hombre, lleno del Santo, inspirado por él, empieza a hablar a los filipenses una palabra donde dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y invita a que regocijarse significa alegrar y festejar aún en medio de la adversidad. Y es importante entender eso porque estamos llamados a esta mañana a reflexionar. Hemos estado estos 3 días con hoy hablando sobre para el que cree todo le es posible. Y en cada uno de estos días hemos visto, digamos, un enfoque que nos permite analizar si realmente estamos creyendo o no en Dios como debe de ser. Y el enfoque de hoy es entender que para poder yo creer en Dios, tengo aún que confiar estando en medio de la adversidad, y no solamente confiar, sino que mi corazón se alegre en la palabra de Dios dada a mi vida. Y Pablo nos enseña de que nosotros podemos llegar incluso en medio de esa aflicción a estar llenos de alegría y festejar con gozo y placer la presencia de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones. Mire que, amor, que aquí dice regocijados en el Señor siempre, otra vez digo regocijados. Nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo era un referente. Él decía: sed imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Y él escribe esto estando en la condición de cárcel, una condición deplorable, como tú lo decías, y es para darnos una enseñanza. El Señor permitió que esto fuera escrito de esa manera para que nos diera ejemplo. Recordemos que el ejemplo arrastra, por eso el Señor Jesucristo, Él vino aquí a la tierra y Él nos enseñó con su ejemplo. Y cuando uno analiza la vida de Pablo, mientras que escribía estas palabras, estaba preso. Entonces Él tenía toda la autoridad moral, física, para podernos decir: regocíjese en el Señor. Otra vez digo regocíjese. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estáis afanosos. Dice: el Señor está cerca. En Él había una motivación. Para Él no le importaba lo que le hicieran en lo físico, porque Él sabía que la venida del Señor en el cielo iba a ser mejor. Hay gente que se preocupa más por las cosas físicas y se olvida de la gloria venidera. Amén, así es. Y aquí entra estos 2 versículos de Filipenses 4, donde dice, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es importante entender que a pesar de las circunstancias, nosotros siempre debemos de tener amabilidad y cortesía, significa la palabra gentileza. Siempre debemos demostrar el carácter del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay una diferencia entre orar a Dios y quejarse fuera de la presencia de Dios. Creo que Pablo entendió, estando preso, que el quejarse no iba a sacarlo de allá. O sea, él tenía un punto en el de que estaba preso y ya estaba, digamos, establecido cuánto iba a estar allí, o quizás no tenía una fecha de salida. Y de pronto Pablo tuvo que haber pasado muchas adversidades en ese lugar y aprendió de que la queja no va a hacer que las cosas se adelanten, o no va a hacer de que las cosas desaparezcan. Para aprender a creer en el Señor, para aprender a regocijarse en el Señor, tenemos que aprender a entender que la queja no es una oración, sino un reclamo contra Dios, y que realmente nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar delante de la presencia de Dios para empezar a realmente orar pidiendo en toda oración y ruego la pronta respuesta a nuestras peticiones. El apóstol Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Si Él dice que nosotros tenemos que ser gentiles, es porque cuando la persona empieza a tener necesidad, cuando la gente empieza a estar carente de cosas, la gente empieza a perder la gentileza, la gente empieza a llenarse de amargura, empieza a llenarse de iras, empieza a volverse una persona grosera y
va empezando a entrar en pecado. Por eso el apóstol Pablo recalca y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y dice que por nada estemos afanosos. El afán hace perder la tranquilidad, hace perder la paz. El Señor Jesucristo por allá en Mateo le da una enseñanza a las personas diciéndole, también da la misma enseñanza. Dice que por qué os afanáis, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Recordemos que hay tres necesidades básicas en el ser humano y es la necesidad de provisión, la necesidad de protección y la de placer. Dice el Señor Jesucristo que cuando a usted le faltan una de esas, usted va a entrar en afán y es algo normal, pero usted y yo debemos de saber manejar eso y en vez de entrar en ese afán, el apóstol Pablo y el Señor Jesús nos aconseja que usted y yo tenemos que ser gentiles y que tenemos que orarle al Señor y colocar esas peticiones delante de Él con acciones de gracias. Amén, así es, esposo. Y es interesante ver muchas de las cosas que están sucediendo ahora en el mundo y muchos obstáculos y situaciones que pasan hacen que la confianza de muchos realmente esté menguando y esté dudando delante de la presencia de Dios. Para poder nosotros regocijarnos y creer, tenemos que estar firmes en la esperanza que se nos ha sido dada. Es importante entender eso porque si nosotros no aprendemos aún en medio de la prueba a regocijarnos, no va a haber una respuesta de parte de Dios para con nosotros, porque dice el versículo 7, o sea, cuando yo entiendo que no debo de estar afanoso porque el afán hace que mi oración sea altanera delante de Dios. En cambio, si yo eso lo quito de mi corazón y mejor dejo que mis peticiones, mire lo que dice aquí, petición, hace sugerencia como algo que estamos pidiendo a Dios, como algo que nosotros le estamos sugiriendo a Dios en nuestra vida. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Una de las cosas que va a detonar la respuesta de Dios a nuestra vida es la gratitud aún en medio de la adversidad. No la queja. Y un ejemplo que Pablo está enseñando aquí es que está preso, o sea, Pablo está preso y aprendió aún estando privado de la libertad, con necesidades, con hambre, con sueño, con muchas cosas que pudo estar pasando allí, aprendió a tener una actitud de gratitud delante de Dios. ¿Qué trae eso? En el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cuando nosotros realmente aprendemos a confiar en el Señor, aprendemos a descansar en el Señor, aprendemos a orar delante de la presencia de Dios, entonces allí podemos gozar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que va a guardar lo más importante que es nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿Cuánto cristiano hoy en día tiene su corazón y su mente alejado de Dios? Puede estar yendo a la iglesia, puede hacer acto de presencia, puede tener un vocabulario de cristiano, puede llevar la Biblia, pero realmente su corazón y su pensamiento están alejados de Dios. Aquí lo que tú dices es muy importante, amor, porque cuando usted y yo no nos quejamos, sino que presentamos nuestras peticiones delante del Señor con la acción de gracia. Las gracias es una acción, es una actitud que usted y yo tenemos que tomar delante de nuestras peticiones hacia Dios. Cuando usted y yo presentamos esas peticiones con acción de gracia y con ruego, dice que eso va a traer un resultado y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Cuando yo en vez de quejarme, yo presento mi petición con acciones de gracias y ruego a Dios y le digo, Señor, le coloco mi petición al Señor, ¿qué va a pasar? Dios va a traer inmediatamente la paz. Él va a venir, va a traer la paz a mi vida y va a guardar mi corazón y va a guardar mi pensamiento en Cristo Jesús. Pero cuando la persona se queja, cuando la persona no da gracias, cuando la persona no ruega al Señor, se va a llenar de reclamo y una de las cosas, Dios no le va a responder y
se va a meter en problemas con el Señor, pero cuando yo le presento mi petición al Señor con acción de gracias, Él mismo va a guardar, va a traerme paz a mi corazón, va a traer paz a mi pensamiento para que yo espere y tenga paciencia para cuando el Señor cuadre y alinee y yo poder alinearme con la voluntad de Dios para que me traiga la bendición. Amén, así es, esposo. Y algo que nos va a ayudar a entender esta palabra es que la alegría es momentánea, pero el gozo es eterno porque viene de nuestro Señor Jesucristo. Para poder creer y regocijarnos en el Señor, nosotros tenemos que tener una firmeza. La palabra de Dios en Romanos 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Para nosotros poder tener una certeza y creer realmente en el Señor Jesucristo y que todo se haga posible en nosotros, nosotros tenemos que entender por las etapas donde un cristiano va a pasar siempre. En este caso, Pablo pasó por tribulación en medio de esa situación que tenía. En esa tribulación tuvo que aprender a tener paciencia y la paciencia es algo que empieza a desarrollar cuando nosotros entendemos que por más de que nos esforcemos humanamente, hay cosas que no cambiarán porque tiene que intervenir la mano poderosa de Dios para que Él sea glorificado. Y esa paciencia genera prueba en nuestro corazón porque va a salir muchas cosas dentro de nosotros que pueden estar allí, ignoramos, y la prueba empieza a generar en nosotros la esperanza que es en confiar en la palabra de Dios y entender qué es lo que tenemos para seguir adelante. Y realmente la esperanza, dice la palabra de Dios, va a traer un resultado a nuestra vida favorable. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y me oyó y me hizo salir del lodo cenagoso. Lo estoy parafraseando. Yo he entendido que cuando Dios nos pone a esperar, en la espera es donde va a salir lo que hay realmente en el corazón. Cuando la gente, hoy en día lo más difícil para las personas es esperar, porque todo lo quieren rápido, lo quieren es ya, el evangelio en microondas, quieren las cosas es, pero de una manera a la velocidad de la luz. Y cuando Dios nos pone a esperar es para que salga realmente lo que hay en el corazón. Mire que el pueblo de Israel, cuando Moisés fue por las tablas del pacto, ellos se cansaron de esperar a Moisés. Moisés no se demoró 10, ni 20, ni 30 días, se demoró 40 días y allí salió lo que había realmente en el corazón del pueblo de Israel. Había paganismo, había rebeldía, hicieron ese becerro y empezaron a adorarlo. Entonces Dios permite que usted y yo esperemos porque la espera va a revelar lo que hay verdaderamente en el corazón, lo que está oculto en el corazón, y eso va a hacer de que usted y yo podamos ver lo que necesitamos trabajar en el proceso que Dios está haciendo entre usted y nosotros. Amén, así es, esposo. Ya para reflexionar sobre este tercer día que hemos estado hablando sobre este lema, para el que cree todo le es posible, amado hermano. Entendamos que para que esta palabra de todo le es posible y para poder creer tenemos que reflexionar sobre que tenemos que conocer, entender a Dios, tenemos que colocar nuestra mirada en el Señor nuevamente, no mirar los vientos. Y cuarto, tenemos que aprender a regocijarnos aún en medio de nuestra adversidad. Cuando nosotros aprendemos estos pasos, pues vamos realmente a ser poderosos en la palabra de Dios, vamos a poder ser exitosos en lo que nosotros nos hayamos propuesto o esperemos en el Señor, para que reflexionemos, mi amado hermano, qué tenemos que hacer nosotros delante de la presencia de Dios. Mire, amor, que cuando Pablo y Silas estuvieron encerrados en la cárcel de Filipos, de más abajo,
Dice la palabra del Señor que ellos los habían latigueado, estaban presos, pero ellos empezaron a cantar alabanzas. Eso es algo que va a producir un aceleramiento. Cuando usted esté en esas situaciones difíciles, adore al Señor, dele gracias al Señor y verá que eso va a traer un mover espiritual que va a romper las cárceles y va a traer una respuesta pronta para lo que estamos esperando. Pero la gente, en vez de adorar, entra como en una queja, el reclamo, y empieza a hacer cosas que no debe de hacer. Usted, por eso tenemos que gozarnos en las tribulaciones, gozarnos en los momentos difíciles, y es más, añádale adoración y verá que eso va a traer un acelerador a su vida y al proceso que Dios está haciendo con usted, mi amado oyente. Bueno, el tiempo en la radio es oro. Ya terminamos este tiempito que el Señor nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes. Quien les habló, su pastor y amigo Luis Alfonso Daza, y acompañado de mi hermosa esposa Darlene Sánchez Bustamante. Y damos gracias al Señor por este tiempo tan especial. Un abrazo para todos. Bendiciones.